Lugares. Vamos a pasar al tiempo de estudio en esta tarde. Para los que están en casa viéndonos por YouTube, viéndonos por Facebook y todo eso, bienvenidos. Es un gozo estar con ustedes también en casa y ciertamente aquí en la casa de nuestro Señor Dios, en el templo, y a la iglesia que se encuentra aquí congregada el día de hoy. Vamos a comenzar este estudio de Salmos capítulo 6. Como mi deseo realmente es poder abarcar 6 y 7, realmente no tengo una introducción como tal al estudio. Por lo tanto, nos vamos a meter de forma directa, iniciando con el versículo 1 del capítulo 6. Esperemos tener suficiente tiempo para abarcar los dos capítulos. Si no es así, por lo menos dar una introducción acerca de lo que se trata el capítulo 7. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido venir aquí a este lugar, Señor, para adorar, glorificar su nombre. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio que es precioso, y el tiempo de la oración que viene posterior al estudio, Señor, es hermoso. Le damos gracias, Señor, por su iglesia, la iglesia que ora junta, que ora unida por una causa, para su honra y su gloria, Señor. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado, su salvación preciosa, la cual no es por obras, sino exclusivamente por gracia. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el dulce nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, Señor, Dios y Rey. Se lo pedimos. Amén. Bien, Salmo capítulo 6. Vamos a comenzar, hermanos, con el tema, el título que tiene ahí. Dice: el músico principal en Neginot sobre Seminit, Salmo de David. Esto es muy importante porque, bueno, aquí podemos ver varias cosas nada más en este título. Primero, el músico principal. Como ya les había mencionado en varias otras ocasiones, cuando habla del músico principal no está hablando necesariamente de Asaf, está hablando del jefe de sección de esa agrupación de instrumentos. Como por ejemplo, gracias hermano, como por ejemplo en la actualidad, si usted va a ver una orquesta, la Orquesta Filarmónica de Jalisco o cualquier otra orquesta que exista, tienen por ejemplo, tienen violines primeros, violines segundos, chelos primeros, segundos, tienen violas primeros, segundos, contrabajos primeros y segundos, y lo mismo con las flautas, los alientos tienen sección de primeros y segundos. Entonces, al músico principal sobre Neginot implica al músico principal encargado de esa sección en particular. Entonces, no está hablando necesariamente de Asaf, que era el director de orquesta, por así decirlo. Asaf era el que estaba sobre toda la orquesta, pero el jefe de sección hubiera sido el músico principal. En este caso es sobre Neginot. Ya habíamos hablado de Neginot. Neginot viene siendo un tipo de instrumento de cuerda. Cuando nosotros vimos en el capítulo anterior, el capítulo 5 es al músico principal sobre Neilot. Y usted recuerda, Neilot implica alientos, posiblemente una especie de flauta. Pero en esta ocasión es Neginot, instrumentos de cuerda. Ahora aquí tenemos en la inscripción algo muy interesante también. Dice sobre Seminit. La palabra Seminit ocurre un par de ocasiones en el libro de Salmos. No es muy común, pero el Seminit es algo discutido. Muchas personas no saben, dicen, bueno, es que es dudoso qué significa la palabra Seminit, pero casi todos los léxicos y los diccionarios están de acuerdo con que implica la octava, es decir, una octava o una nota musical 8 notas arriba de la original u 8 notas abajo. Esto lo había ya explicado sobre la guitarra, una guitarra hace algunas semanas, entonces no voy a volver a hacerlo. Pero nosotros creemos que lo que está hablando aquí es, él le está diciendo al músico principal de sección sobre los instrumentos de cuerda: bájenle una octava, tóquenlo una octava más abajo. ¿Por qué? Bueno, porque entre más grave sea, más oscuro.
Por eso, por ejemplo, en el rock, en el metal pesado, todo lo hacen en las cuerdas más graves. Están siempre en las tonalidades de mi menor o la menor, o si tienen guitarras de 7, 8 cuerdas o más, pueden incluso bajar más y tocar en tonalidades muy oscuras. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tiene que tener un sentido de oscuridad. La razón por la que eso tendría mucho sentido aquí en el Salmo 6, porque eso tendría mucho sentido aquí en el Salmo 6, porque el Salmo 6 es específicamente un lamento, es triste, es una tonalidad triste, y si lo tocan una octava todavía más abajo de lo que es usualmente utilizado, sería incluso mucho más triste, lo haría más pesado, mostrando un lamento muy profundo. Por lo tanto, este es un salmo penitencial, un salmo de lamento. Si ustedes recuerdan, hay diferentes categorías. Ya vimos imprecatorios, hemos visto varios. Este es penitencial. Ahora, hay varios otros salmos penitenciales, como lo son el Salmo 32, Salmo 38, y definitivamente el penitencial más famoso de todos es el Salmo 51. El Salmo 51 es el más famoso porque es cuando David se arrepiente y se lamenta por lo que él hizo con Betsabé y la muerte de Urías y todo eso. Entonces, el 51 es el más famoso, aunque también hay otros, que es el 130 y el 143. Estos son los que son llamados penitenciales o de lamento. Es decir, Dios, perdóname, yo un gusano. Es eso. Señor, yo soy un pecador horrible, perdóname, no merezco tu perdón, pero te pido tu perdón y Señor, líbrame porque yo he pecado. ¿Okay? Esos son los de lamento, a grandes rasgos. Empezamos del versículo 1 al versículo 5, vamos a leerlos rápidamente nuevamente. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. ¿Por qué? Automáticamente desde el versículo 1 ya estamos viendo que él está aceptando su pecado. Y él está diciendo, Señor, yo he pecado y por lo tanto no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Yo sé que viene un juicio, pero te pido, Señor, que no sea tan fuerte, que tengas misericordia de mí dentro de tu juicio. Okay. Versículo 2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Se me olvidó mencionar esto. En este caso, él realmente, muchas personas piensan, son de la opinión, que David aquí estaba lamentándose por cuestiones físicas, que él estaba diciendo, pues yo estoy enfermo, físicamente estoy enfermo, tengo problemas con mis huesos, en algunas versiones menciona los ojos, tengo problemas con los ojos, tengo problemas con mi alma, y muchas personas asumen, por lo que vamos a ver en el versículo 2 y 3, que él estaba físicamente enfermo y que él está buscando la liberación de esa enfermedad. Él está diciendo, él está pensando, yo he pecado, o mucha gente opina que él pecó y a causa de su pecado el juicio viene en sus problemas físicas. En otras palabras, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo asma crónica? ¿Por qué tengo cáncer? Ciertamente es un juicio o un castigo de Dios a causa del pecado pasado que yo he hecho. Entonces, en cierta forma, mucha gente piensa, por lo que dicen 2 y 3, asumen que él estaba físicamente enfermo y estaba él buscando el perdón de Dios. Pero observen el versículo 1, no le pide que se lo quite, no le dice, Señor, no me castigues, Señor, no me reprendas. No, él está aceptando que él es pecador y que merece ser reprendido, merece el juicio, pero está diciendo, Señor, que no sea tan grande tu ira en juicio contra mí, que no te enojes tanto, Señor, repréndeme, sí, pero ten misericordia, que no seas tan duro. ¿Okay? Entonces, mucha gente, por lo que dice 2 y 3, asumen que él estaba físicamente enfermo, y él pensaba, por lo tanto, que era un juicio de Dios a causa de sus pecados pasados. Bien, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo.
Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a ayudar? Ahora, si nosotros regresamos al versículo 4, dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Ahora, esto lo podemos entender desde un punto de vista actual en la edad de la iglesia, en la edad nuevo testamentaria. Podemos verlo desde el punto de vista de gracia salvífica o la salvación de mi alma. ¿Por qué? Porque la salvación no es por mí, la salvación es de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. No dice, sálvame por lo que yo voy a hacer por ti. Sálvame porque yo puedo hacer cosas buenas y en tu nombre puedo hacer esto. Sálvame, Señor, porque voy a trabajar. Por eso necesito que me salves. Yo voy a ser bueno contigo, Señor. Eso no es lo que está diciendo aquí David. Dice, sálvame por tu misericordia, por quien tú eres. Y en otras versiones no dice la palabra ahí misericordia, dice la palabra sálvame por tu amor. Y si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, sálvame por tu amor, entonces obviamente podría entrar ahí de forma muy fácil Juan 3:16 y muchos otros versículos que nos muestran que Dios, nuestro Señor, Dios dio a su Hijo para que muriera en la cruz, para darnos esa salvación que nosotros no merecemos, no porque nosotros hagamos algo, sino porque Él es la salvación, de Él es. La misericordia y todo tipo de perdón viene por medio de quien Él es, no por lo que yo haga o quien yo soy. Entonces, es lo que está entendiendo aquí el salmista David. Está diciendo, bueno, yo he pecado, estoy enfermo, me duelen los huesos, tengo este juicio encima de mí. Señor, que venga tu juicio porque me lo merezco, pero no seas tan duro conmigo, por favor. Pero ¿hasta cuándo me vas a quitar este dolor, este problema? Versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti en el Seol. ¿Quién te alabará? Ahí vamos a entender la palabra Seol. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, cuando vemos la palabra Seol, tiene dos referencias. Seol siempre implica la tumba. Eso es lo que significa el Seol, tumba. ¿Okay? Pero en muchos de esos casos, cuando se refiere al Seol, se está refiriendo al infierno mismo. Y ese es lo que está diciendo aquí el salmista. David está diciendo, a grandes rasgos, él está diciendo, o la idea detrás de este versículo es, Señor, si tú no me perdonas mis pecados, yo voy a estar en el Seol. Y en el Seol no hay quien te adore. Perdóname, Señor, por mis pecados, porque si no me perdonas, Señor, yo voy a estar en el infierno. Y si lo aplicamos en la actualidad, nada ha cambiado. Si tú no has ido a los pies de Jesucristo en busca de ese perdón que solamente Él te puede dar, porque ese es su oficio. El oficio de Jesucristo es el perdonador. El Espíritu Santo no perdona. Tampoco ese es el oficio de Dios Padre, el de perdonar. El oficio de perdonar es exclusivamente de Dios Hijo. Por lo tanto, si tú eres una persona que está en busca de un perdón verdadero de tus pecados, tiene que ser con Jesucristo y con nadie más. Y el perdón es suyo, no es algo que tú puedas hacer para tener el perdón. Y Él está diciendo, Señor, si tú no me perdonas, entonces ¿quién? Yo voy a terminar el infierno sin un perdón tuyo a causa de mis pecados. Por lo tanto, muy aplicable siempre. Salvación por gracia, por medio de la fe, por el arrepentimiento absoluto. Versículos 6 y 7. Me he consumido a fuerza de gemir. Esto es muy importante, fíjense. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. No solamente a causa de sus angustiadores,
sino que él está llorando a causa de lo que él hizo. Está entendiendo que él es pecador y tiene un arrepentimiento tan sincero que le duele. Déjenme decirles que un arrepentimiento, cuando una persona cae en pecado y es verdaderamente salva, cuando llegas a entender que estás en pecado y llegas al arrepentimiento, gracias al Espíritu Santo, porque ese es quien te lleva al arrepentimiento, te duele. El arrepentimiento debe de doler. Debe de doler intensamente. Debe de doler intensa. Cuando personas que dicen ser cristianas, ¿no? Están aquí en la iglesia o personas que hemos conocido en sus alrededores, dicen, no, pues yo me arrepentí, pero no ves un dolor real por lo que han hecho. Lo más seguro es que no tienen un arrepentimiento sincero, porque ese arrepentimiento que te lleva a las lágrimas, donde estás, dice, mojando su cama y mojando su bueno, yo iba a decir sofá, pero ¿cómo dice aquí en el versículo? Bueno, primero dice cama y lecho. Ok, entonces ese tipo de dolor, ese tipo de lágrimas, solamente puede ser traído por parte del Espíritu Santo. Un arrepentimiento tan profundo que tu vida es miserable. Encima de esto, los pecados que agobiaban la vida de David, lo cual lo llevaban constantemente a sus rodillas. Encima de esto, él tenía a estos enemigos que estaban sobre él. No nada más Absalón. Tenemos que entender que aparte de Absalón, pues estaban un montón de enemigos alrededor de Israel, como hasta el día de hoy. Nada ha cambiado. Israel siempre ha estado rodeado de otras naciones que odian a los judíos. Eso no es nada nuevo. Por lo tanto, podemos entender la angustia de David, angustiado por sus pecados, angustiado por los enemigos que lo rodean. Ciertamente algo muy difícil. Y precisamente el capítulo 7 vamos a hablar un poco acerca de uno de sus enemigos, uno de los enemigos de David, si alcanzamos a llegar ahí. Bien, entonces 6 y 7 estamos viendo un dolor intenso. Versículos 8 al 10, vamos a leerlo. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Ahora está hablando de sus enemigos, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Esto es interesante porque nuestro Señor Jesucristo utilizó específicamente el versículo 8 o una porción del versículo 8 cuando Él caminó en este mundo. Vamos a verlo. Lucas capítulo 13. Nosotros vamos a ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo utilizó porción de aquí. Lucas capítulo 13 y versículo 27 dice: pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Y si vamos al versículo 8 del capítulo 6, vemos lo mismo. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Nuestro Señor Jesucristo citó esta misma porción de las Escrituras, diciendo, ¿sabes qué? Apártense de mí. Ustedes no son nada. Yo tengo el favor de Dios. Yo tengo el favor divino. Ustedes no son nada. Apártense de mí. Yo tengo una comunicación directa con el Padre. Era lo que Cristo Jesús estaba diciendo. Yo tengo una comunicación directa con el Padre. ¿Y ustedes quiénes son? Ustedes son hacedores de maldad. Apártense de mí. Yo tengo el favor divino. David estaba diciendo lo mismo. Dios me ha oído. Yo tengo la garantía que Él me ha oído porque yo me arrepentí. Y cuando tú vas arrepentido a Dios, Él te escucha, Él te oye. Y Dios no va a dejarte a la intemperie para que seas víctima de tus enemigos.
Dios no va a permitir que alguien que ha venido arrepentido a Él, verdaderamente le va a dar la providencia divina. Dios le va a dar protección a ese individuo, porque ha ido arrepentido a los pies de Jesucristo. Y Dios le da cuidado, Dios le da amor, Dios le da protección, y Dios le da obviamente la garantía de que ha sido escuchado. Cuando una persona viene a los pies de Cristo arrepentido, ahora estoy hablando tanto para salvos como para incrédulos. Cuando una persona salva, verdaderamente salva, ha caído en pecado, y por el Espíritu Santo ha sido completamente movido a un arrepentimiento sincero, y va a los pies de Cristo y dice con ese arrepentimiento: Señor, perdóname. Te garantizo que Dios te está escuchando, hermano. Y ese pecado, Él ya te lo perdonó en la cruz del Calvario. Cuando fuiste salvo, ya te perdonó. Pero tú estás confesando tus pecados delante de Dios. Y Él acepta tu confesión a pesar de que Él ya previamente te había perdonado. Y Él, al aceptar esa confesión, Él te está escuchando, y vas a regresar a tener una comunión íntima con el Señor. Dios escucha las oraciones de arrepentimiento de un incrédulo, alguien que no ha recibido a Cristo. Cuando este arrepentido va a Él y dice: Señor Dios, perdóname, sálvame. No quiero ir al infierno, que tu Espíritu Santo more en mí. Quiero tu gracia. Dios también escucha. Pero tienes que ir a Él arrepentido. Versículos 9 y 10, y con esto terminamos aquí este capítulo. Jehová ha oído mi ruego, como les mencioné. Si vas arrepentido, hay la garantía de que Dios te ha oído. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. En este último versículo, el 10, observamos un contraste con los versículos 2 y 3 del mismo capítulo. En los versículos 2 y 3 nosotros notamos que lo que estaba turbado era la mente y el corazón de... Vamos a verlo. 2 y 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Entonces, en el versículo 3, el que está turbado es él, a causa de su pecado, a causa de la contrición. Bueno, a causa de lo que hizo el Espíritu Santo, dice que te convence de pecado, te trajo al arrepentimiento. Entonces, cuando esto sucede y te trae ese profundo arrepentimiento, vas a tener el favor de Dios, y ya no vas a dejar de estar turbado eventualmente. Pero ahora los que son turbados, dice, son los enemigos. Entonces, ¿cómo se han invertido aquí los papeles? De cómo era turbado de alma a causa de su pecado David, y ahora él, por el perdón que ha tenido gracias al arrepentimiento, ahora los que son turbados son los enemigos. Esto es capítulo 6. Vamos a continuar con el capítulo 7. Yo creo que nada más les voy a dar una introducción, hermanos, a lo que es el capítulo 7. Y si ustedes pueden irlo estudiando esta semana en casa, estaría excelente. Bien, vamos a darle un adelanto. De hecho, lo único que vamos a ver es el título. Es lo único que vamos a estudiar. Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Bien. Salmo capítulo 7 es básicamente una defensa de David. Él está diciendo, yo soy inocente de todos los cargos. La persona que presenta los cargos en contra del rey es este individuo de nombre Cus.
hijo de Benjamín. ¿Sí? Es decir, que él era de la tribu de Benjamín. No implica que él era literalmente hijo de alguien que se llamaba Benjamín, sino es de la tribu de Benjamín, al igual que la misma tribu de la cual era el apóstol Pablo. Por lo tanto, tenemos a este hombre, se llamaba Cus, obviamente era judío, porque era de la tribu de Benjamín, y él había dicho ciertas palabras en contra del rey. Volvamos a leer otra vez lo que dice: Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Entonces, este Cus habla palabras en contra del rey, y este capítulo, de este judío Cus, este capítulo a David básicamente dice: yo soy inocente de los cargos. Y aquí hay una palabra interesante, bueno, sería más interesante si supiéramos el significado, y eso es lo que lo hace interesante. No sabemos lo que significa sigaión. Nadie sabe qué significa la palabra sigaión. Ese es un debate, es un misterio, y hay demasiadas posibilidades y posibles definiciones como para asegurar de qué se trata. Porque todo lo demás hasta ahorita han sido cuestiones musicales. Asumimos muchos de nosotros que eso es alguna palabra musical, alguna instrucción del director de orquesta, de Asaf, o del jefe de sección posiblemente, pero la realidad es que nadie sabe qué es la palabra sigaión. Nada más asumimos, porque todo este tipo de palabras hasta este punto han sido por cuestiones musicales. ¿Okay? Entonces, sigaión de David, y era un solo, era cantado por una persona, un solista. Como sabemos, porque dice que cantó a Jehová, implicando que nada más era uno solo. En el original también así lo muestra. Entonces era un canto muy especial, un canto de un solista acerca de estas defensas que presenta David en contra de este señor Cus, de la tribu de Benjamín. Muchas personas asumen, aunque pues es lo único, de Cus no sabemos nada más que este capítulo. Si no fuera por este capítulo, Cus ni siquiera sería un personaje bíblico, no sabríamos nada de él. Pero muchos asumen que Cus era algún tipo de político, posiblemente en el gabinete del rey, en la corte del rey, o muy posiblemente fue una persona que estuvo junto con Absalón cuando se hizo la rebeldía en contra de David. Entonces, esa es una posibilidad de que haya sido un cómplice junto con Absalón de esta situación. Pero eso nuevamente es, nada más es, lo asumimos porque no sabemos nada más de este individuo, Cus. Y los versículos, yo creo, de defensa más interesante aquí son, vamos a leerlos rápido y con esto terminamos en oración, serían los versículos 3 al 5 del capítulo 7, es donde vemos la parte más interesante. Dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, pues ¿qué es? Pues no sabemos, porque no tenemos registrado las palabras de Cus. Pero dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. Él está diciendo: si yo soy culpable, entonces que venga lo que tiene que venir, porque efectivamente si soy culpable de lo que se ha dicho de mí, la voy a pagar, y yo estoy dispuesto a que venga el juicio contra mí, que me alcance, y estoy dispuesto a la retribución, si es que soy culpable. Pero no lo era. Muy bien, vamos a terminar entonces en oración, y espero que este capítulo 6 y el inicio o introducción al capítulo 7 haya sido de bendición, de edificación para la iglesia y los que nos están viendo en sus hogares. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias
por estos 2 capítulos, Señor, y ciertamente muchas veces nosotros pensamos y vemos las cosas que nos están pasando físicamente, o cualquier circunstancia negativa, y decimos, bueno, Señor, esto es a causa de un juicio contra mí, a causa de mis pecados que yo he cometido. Así como David el salmista estaba diciendo, tengo estos problemas, Señor, y estas circunstancias, pero puedo venir al arrepentimiento y me arrepiento, Señor, y lloro todas las noches en mi cama y empapo mi almohada, Señor, con lágrimas porque estoy dolido, porque estoy arrepentido, Señor, porque yo entiendo que he pecado y lo que estoy viviendo es juicio contra mi persona a causa de dicho pecado. Señor, nosotros sabemos que muchos cristianos en la actualidad tienen estos mismos problemas, tienen circunstancias en su vida, pero ayúdanos a comprender, Señor, que si nosotros, al igual que David, llegamos gracias al Espíritu Santo, mediante la persona del Espíritu Santo, llegamos a ese arrepentimiento, Señor. Va a ser un arrepentimiento doloroso, va a ser un arrepentimiento verdaderamente que nos hiere hasta el alma, como menciona aquí David. Le dolía hasta el alma, le dolía hasta los huesos, lloraba y empapaba las sábanas, empapaba su almohada, Señor. En la actualidad, tantos cristianos que pasan por esto mismo. Y gracias le damos, Señor, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a traernos a ese arrepentimiento. Y gracias a ese arrepentimiento caemos rendidos a sus pies, Señor. Gracias, Señor, porque tanto el inconverso como el ya salvo puede garantizar que su oración es oída, porque ha venido en arrepentimiento delante de su persona. Gracias, Señor, por el que nos perdona, su Hijo Jesucristo, y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Le pedimos también, Señor, que la próxima semana sea bendición este capítulo 7 que vamos a estudiar. Damos gracias por todo lo que nos ha dado, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor y Dios. Amén. Dios los bendiga.